Estar muy cuidadosos de que las fuerzas del mal están formándose en esta tierra. Hay muchos anticristos ahorita, pero falta que oficialmente se personifique. Ahorita hay muchos candidatos. Desde que Cristo se fue a la gloria, han aparecido muchos anticristos, muchas fuerzas malignas, pero ahora último también hay muchos falsos religiones, profetas, que llevan a su Cristo. Ahorita nomás ha salido en la tele que hay un anticristo que está formándose en Australia. Pero la sangre de Cristo, y él dice que se recuerda todo como lo mataron en la cruz del Calvario, se recuerda cuántas mujeres le seguían, y piensa de que la María Magdalena, que ahorita tiene su nombre, es la mujer también de esos tiempos. La sangre de Cristo tiene poder, amén. Y así se levantarán. Y aquel que no conoce bien la palabra de verdad será engañado. Pero aquel que conoce el mensaje del Señor, las cosas son diferentes. Sigamos adelante con la lección 1. Estamos haciendo un pequeño repaso. A ver. El tercer punto, el precursor, ¿no? ¿Quién es el precursor? Juan el Bautista, ¿no? ¿Por qué se dice precursor? Porque avisará, avisa, ¿no es cierto? Avisa sobre la venida del Mesías. Y la gente le interroga, ¿pero tú eres quién? ¿Elías? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres el Mesías? No, yo no soy nada. Simplemente un hombre que grita en el desierto que Cristo vendrá. Él es antes que yo, dice, ¿no? ¿Realmente Juan el Bautista ha nacido primero o quién nació primero? No, Juan el Bautista. Juan Bautista. Nació 6 meses mayor que Cristo. ¿Y por qué dice entonces Jesús es antes que yo? Porque Jesucristo es eterno. Siempre fue. Y Juan el Bautista recién ha venido por la bendición del Señor porque anuncie nada más. Por eso, hermanos, tenemos que entender lo que oficialmente dice la palabra de verdad, ¿no? Gloria al Señor. Juan el Bautista bautizó con agua, sí, a la gente que se arrepentía, pero él dijo, el que viene después de mí bautizará con el Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Hasta ahorita será eso o simplemente en esos tiempos? No, hasta ahorita. Depende de nosotros. Cada persona. Depende de usted si se consagra al Señor como debe ser. Rompe todas las ataduras del diablo y comienzas a buscarle al Señor en ayuno y oración. Comienzas a estar entregado tu vida a Dios. Por supuesto, sin descuidar el trabajo, ¿verdad? Sin descuidar la familia, ¿no? Sino siempre adelante con el Señor en primer lugar y después con la familia y la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces vemos claramente, hermanos, de que estamos haciendo un repaso, aleluya, de lo que realmente habla el Señor. El cuarto punto que hemos tratado también es sobre qué? La iglesia de Dios formado por el verbo de Dios. Y vemos claramente, hermanos, que el Señor ha venido para salvar la raza humana. Ahí vemos cómo Dios hizo ver en Andrés y en Juan que Jesús es el Salvador. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Y comenzó el Señor a hablar la palabra. La escucharon miles de personas, a dar sanidades, liberaciones. Y los pueblos visitar, pueblo por pueblo. Y formó la iglesia del Señor. ¿Y cuándo lo consagró el Señor a la iglesia? ¿Se acuerdan ustedes? En el día de Pentecostés. Entonces en ese día, ¿qué pasó? La promesa de Jesucristo, ¿no? Ustedes estén orando, y llega el momento donde vendrá, ¿qué? El Espíritu Santo, y vino como lengua repartida de fuego, y cada uno comenzaba a adorarle al Señor, a hablar en nuevas lenguas, lenguas angelicales, como también lenguas humanas. Comenzaron a hablar en diferentes idiomas que había en esos tiempos. La gente se sorprendía. ¿Qué? ¿Idiomas en esos tiempos?
Yo estoy escuchando mi idioma de mi nación. Yo también, yo también, yo también. Eran como 3,000 personas que escucharon la palabra por diferentes idiomas. Gloria a Dios. Pedro dijo claramente, arrepentidos y convertidos, para que venga de Dios el tiempo del refrigerio, para que la gloria de Dios venga a cada uno de ustedes. Y este mensaje no solamente es para nosotros, sino para el futuro de la raza humana. Y eso estamos nosotros ahora gozando ese futuro. Ya está finalizándose el periodo de la gracia del Señor. Falta horas, días, meses. Y si está tardando es porque para que usted se arrepienta. Para que usted predique la palabra a uno y otro. Ahorita con esta pandemia que ha pasado, y está pasando todavía, hay muchas almas que han abierto sus mentes. Muchas almas están decididos a seguir a Jesús. Muchas almas están arrepintiéndose. Están acercándose a la iglesia. Porque se dan cuenta que la profecía bíblica se está cumpliendo al pie de la regla. Porque se dan cuenta que Israel es el ojo de Dios, quien realmente se cumple ahí todita la profecía bíblica. Algo más claro en Israel, ¿cuál es? Ellos fueron dispersados, sí, en el año 70 después de Cristo, donde se destruyó la iglesia, se destruyó todo, y fueron dispersados por todo el mundo. Y así se quedaron hasta ahorita, están dispersados. Señor profetizó, un día reuniré mi pueblo, un día mi nombre será glorificado. Señor comenzó a utilizar a las grandes autoridades desde 1914. Comenzaron ya a reconocer a Israel como nación. Los árabes no querían, hasta ahorita están en contra, pero la sangre de Cristo Tiene poder. en 1948 ya el reconocimiento total el 26 de mayo. En 1967 comenzó a haber una guerra de 6 días y comenzó Israel a recuperar todas las tierras que estaban cautivas. Ahorita Israel es una nación, es una potencia armamentista, es una potencia de la agricultura. Es cierto que todo judío no estará siguiendo a Dios como debe ser, pero siquiera esa nación, la mayoría son creyentes de Jehová el Señor. Ellos son los que siguen la ley mosaica. Ellos guardan el sábado porque el Señor les ordenó así. Si usted lee el Antiguo Testamento y Jesucristo mismo, entonces ahí dice que tenían que guardar el sábado. Y hasta ahorita ellos guardan el sábado. Están haciendo las leyes morales, ceremoniales, rituales. Están haciéndolo conforme a lo que Dios ordenó. Pero Dios no olvidó a este pueblo gentil que somos nosotros. Dios levantó un apóstol. ¿Cómo se llama ese apóstol? El apóstol Pablo. Dios levantó al apóstol Pablo, cual él fue llevado a la gloria eterna, fue dada todas las enseñanzas y comenzó a predicar el evangelio por toda Europa, por todo el Medio Oriente, y comenzó a hablar la palabra sin fin. Hasta llegó a Roma, porque Dios le dijo, hablarás a las grandes autoridades. Ya terminó su función de él y el Señor se lo llevó. ¿Y sabe quién lo mató a Pablo? El emperador Nerón, el más malvado De Roma. de Roma. Él es el que mató. Pero ¿está muerto en sí? No. Su cuerpo habrá dejado en la tierra, pero él en sí está en la gloria eterna. Aleluya. Aplausos para el Señor. Aleluya. ¿Qué hará con nosotros Satanás? ¿Nos apartará del amor de Cristo? Nunca. Podrá tal vez destruir esta carne, pero nuestras almas estarán con el Señor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? No temas a aquellos que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Yo veo por ustedes, dice el Señor. El cuerpo y la sangre no va a heredar el reino de los cielos, sino el alma y el espíritu, que es el hombre interior. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Amén. Hay mucho más que explicar, pero vamos a la lección 2. Ahí tienen ustedes en su
en su separata, ¿verdad? Tienen la lección 2. Aleluya. Vamos a leer, ahora vamos a invitar a nuestro hermano José que nos lea la lección 2. El capítulo Juan 2. Juan 2, ya está. Del 1 al 25. Aleluya. Póngase de pie, hermano José, y lea Juan 2. Aleluya, ya hemos dado un chequeo de la lección 1, ahora la lección 2. ¿Ven? Amén. Las bodas de Caná. Ya. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? No tienen vino, dice. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aunque ha venido mi hora, No ha venido mi hora. aunque no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: Sacad ahora y llevadlo al Maestresala. maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha, ¿En qué versículo estás? vino, y sin saber él dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y les dijeron: ¿Qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio
hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Tomen asiento, hermanos. Yo creo que lo han leído ustedes Juan 2, ¿verdad? Y si no lo han leído, ya hemos escuchado la lectura. Aquí tenemos que analizar varias cosas. Por ejemplo, el versículo 2. A ver, ¿quién quiera leer el versículo 2? A ver, ¿quién quiera leer? Ya está. Lea usted. Versículo 2 nada más, de Juan 2. Pues. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Qué más? ¿Nada más dice? Sí, amén. Ya. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Qué más dice? A ver, siga leyendo. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación. Ahí nomás. Gloria al Señor. ¿Alguna palabra importante ustedes han podido analizar ahí? A ver. ¿Han encontrado una palabra importante? Hablaban sobre el vino. Sí, habló sobre el vino. Pero más que todo, habla sobre la madre de Jesús. ¿Qué le dice Jesús a su madre? ¿Le dice madre o mujer? ¿Qué le dice? Sería un falto de respeto, ¿no? ¿O cómo lo entiende usted? ¿En qué versículo habla, hermano? Juan 2:4. ¿Será un falto de respeto o algo que realmente está pasando? ¿Qué hemos dicho en el antes? Que Jesucristo ya no funciona como hijo de María hasta los 30 años. Desde cuando fue bautizado, ¿no es cierto? Y empieza. Entonces de los 30 años para arriba, ¿qué cosa es? ¿Es siempre el hijo de María Y ya no. o es el Salvador del mundo? Salvador del mundo. Esa es la diferencia. Por eso le dice mujer. Ahora María no se cree la señorona como lo hacen ver hoy día en la Iglesia Católica, sino que también necesita un Salvador. Y en su oración dice, necesito mi Salvador. Entonces esta mujer realmente es cualquier mujer humilde que el Señor le ungió para que sea la madre de Jesús. Amén. Ese punto analícenlo del versículo 2. Ahora el versículo 12. A ver, ¿quién lee el versículo 12? A ver, mano Gregorio. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. ¿Están encontrando alguna novedad ahí? Dice, sus discípulos, sus hermanos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces María ha tenido hijos. Claro, Ahí está, pe. ha tenido hermanos. La Iglesia Católica enfatiza que son solamente los parientes. Ahí diría parientes, pe. No, hermanos. No, hermanos, dice. Entonces, ¿ha sido virgen María después del parto? Sí, así. No, ya no, ya. No, ya. Ya no es virgen después del parto porque ha tenido sus propios hijos. ¿O no? Lo dice la palabra. Ahora, pues en este punto vamos a analizar lo que dice Mateo 13, 55, 57. El que encontró de lectura. Mateo, ¿cuánto, hermano? 13. 55, 57. A ver, José, de lectura.
Mateo 13, 55-57. ¿Qué dice? Mateo 13. 55-57. ¿Qué dice? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No estas todos sus hermanos con nosotros? Sus hermanas. Sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahí nomás. ¿Qué dice ese texto? ¿Cuántos hijos tuvo María? Por lo mínimo 6, porque habla de hermanas. Unos dicen que Cleofa es su hermana, que Juana es su hermana, no lo dicen oficialmente la Biblia. Perdón, es su hija. Pero de hijos se habla, ¿no? ¿Cuántos hijos dice ahí? ¿Cuáles son los hijos? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Cuál Judas? Judas Tadeo, no Judas Iscariote. Ese Judas que escribió el último libro casi al final de la Biblia. Ahora, Santiago, se entiende que es Jacobo, que es el medio hermano de Jesús. Él se convirtió infiel al Señor desde cuando ve que Cristo resucitó. Porque antes estaba como incrédulo, aunque veía sanidades, liberaciones, pero lo tenía un poquito no conforme con Cristo. Pero cuando vio la resurrección, entonces Jacobo se arrepintió y dio su vida por la iglesia. Se entiende que es el primer pastor de Jerusalén. Bueno, hermanos, el Señor es el que hace maravillas. Pero acá quiero hacerle notar que María no es la madre de Dios, ni tampoco es virgen después del parto. Tuvo su descendencia, como cualquier ser humano. ¿Para qué uno se casa, pues? ¿No es para tener sus hijos? Ella se casó. Cuando estaba embarazada ella, José quiso dejarlo, pero el Espíritu Santo le hace ver por medio del ángel, ¿no?, que lo que tiene es engendrado por el Espíritu Santo, así que no se equivoque. Entonces el Señor mismo hizo esa obra. Y realmente cuando Cristo o Jesús tuvo 12 años, manifestó su poder, su conocimiento, su profundidad. Hablaba como persona grande, más que los fariseos, más que los ancianos, ¿no? Ahora, de 13 años para arriba, dice bien claro Lucas 2:52, léalo en su casa, que el Señor crecía en sabiduría, en estatura para con Dios y los hombres. Entonces quiere decir que esos años, él era siempre como carpintero, que era su padre político, ¿no? Y trabajaba, estaba actuando como debe ser, pero a los 30 años ya empezó su ministerio. Va a tener el momento siempre que empezar el ministerio en nosotros. Amén. Amén. Puede que al principio estamos así nuevos, formándonos, pero va a llegar un momento donde el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo, vamos a la prueba y empezamos el ministerio del Señor en estos tiempos. Muy bien. ¿Qué le parece? Ahora sobre el vino. ¿Era realmente el vino que se tomaba en el pueblo? Era el jugo de la uva. Era el jugo de la uva. Vino nuevo. Quiere decir que no era pues el vino fermentado. Y el Señor, cuando tomó en la Santa Cena, también era el vino nuevo, el vino que es el jugo de la uva. El vino fermentado que conocemos en estos tiempos y que se conocía en Israel, eso lo tomaba el pueblo, especialmente los rebeldes, pero no el ministerio. Ministerio del Señor no entraban a ese terreno. Más bien estaba en contra del Señor de ese llamado vino que utilizaron en esos tiempos. Podemos ver en Isaías 28:7. A ver, leamos la Biblia. El que encontró se pone de pie y lee.
Isaías 28, 7. ¿Qué dice Isaías 28, 7? ¿Encontró usted? Amén. Ya, léelo. Pero también estos lloraron con el vino y con cedra se entontecieron. El sacerdote, el profeta, erraron con cedra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron, ¿No? El juicio. hicieron con la sidra, errando en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Qué te parece? El licor nunca ha sido bueno, siempre mata el cerebro, las hormonas, la vista. Y que lo tomen pues los del ministerio. Es arruinar el ministerio. Se entontecieron, dice, ¿no? Se turbaron. No comenzaron a comprender la palabra de Dios. Es que el licor mata a la raza humana. Más lo que estamos en el ministerio, peor. Israel es viñero, quiere decir que ahí el vino es como cualquier cosa en Israel. Por eso Dios ordenó al pueblo de Dios, ordenó de que no. Al ministerio del Señor dijo no. Así que nosotros no tenemos por qué entrar en esos terrenos. Amén. Ahora vamos al segundo punto. Jesús purifica el templo. Agarra todita la mesa, lo voltea, ¿no? Y bota todito. Aparentemente está haciendo algo ridículo, pero la verdad no es así. Señor cumplió la palabra profética, que no estaba de acuerdo que en la iglesia haya el comercio. Ahí vendían toda clase de palomas, todo lo que se utilizaba en la fiesta, ¿no? De la Pascua. Ahí hasta hacían cambios de monedas. Todo eso hacían. Y los fariseos, saduceos lo consentían. Que el Señor nos libre, hermanos. Amén. Amén. Para un negocio tiene que ser fuera de la iglesia, no en la iglesia, ni en el patio. Y eso tenemos que comprender nosotros bajo la luz de la palabra del Señor. Mi casa es casa de oración, dice, ¿no? Y no cueva de ladrones. Lo dice en Mateo 23, 13. A ver, el que encontró Mateo 23, 13. Abra la Biblia. Mateo 23, 13. Aleluya. El que encontró, de lectura. Amén. Ya. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hipócrita le dice, ¿no? Realmente no se debe utilizar en forma mal uso los lugares de la iglesia. Todo lo que es de Dios se debe cuidar para Dios. Amén. Y no se debe tener el mal uso, ni el sitio. Ahora nosotros, ¿somos o no somos templo del Espíritu Santo? Amén. Sí, sí. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Se amargará o no se amargará el Señor cuando ve que nuestro mismo cuerpo lo estamos utilizando para el mundo? Sí, hermano, Cualquiera, ¿no? porque es pecado, Dios. Claro. Que nuestro corazón debe ser, dice, templo de Dios y no cueva de Satanás. Ajá. Nuestro cuerpo tiene que ser para servir a Dios y no al diablo. Pero el hombre la mujer que no es de Dios, hace la gana que se le da con su cuerpo, ¿no es cierto? Tanto el pelo, tanto la boca, tanto las cejas, su cuerpo hace según el mundo, pero no según Dios. Entonces quiere decir que está hecho su vida como cueva de ladrones. Pero cuando hay Espíritu Santo en nuestro ser, ¿qué cosa hay? Hay el fruto Del Espíritu del Santo. Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo?
amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Eso lo dice el Señor en el libro de Gálatas. ¿No es cierto? A ver, vamos a leer. A ver. Ahora la Biblia, en su Biblia. Libro de Gálatas. Gálatas 5. Ahí está. A ver. Gálatas, ¿cuánto, hermano? 5. Gálatas, sí. ¿Ya encontró? 5:22. 5:22. A ver el que encontró de lectura. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Sigue leyendo. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Entonces, si usted está lleno del poder del Espíritu Santo, ya no hay odio, ya no hay rencor, ya no hay críticas. Todo lo pones a la mano del Señor porque hay amor. ¿Qué más? A ver, leamos conmigo. Gozo, A ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, no hay quien juzgue. Porque se está viviendo bajo la luz de Dios. Mas aquellos que viven bajo las obras de la carne, aquí también está. ¿Dónde está? Versículo 19. Que dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ¿qué más dice? inmundicia, Inmundicia, lascivia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir que hay más pecado. Orgías, ¿qué significa, hermano? El sexo desordenado. Ah, sí. No hay control de la vida sexual. Son todos los que cometen, por ejemplo, la fornicación, los homosexuales, las lesbianas, y a veces hacen hasta con animales. La sangre de Cristo tiene poder, son orgías. Que el Señor nos libre, amén. Amén. Aquellos que no tienen el poder del Señor tienen esa clase de vida. Y ellos están contentos y dicen, yo quiero vivir así, pues ¿qué? ¿Quién me va a decir que no? Todo es igual. No, todo es igual. Nada es pecado. Ustedes nomás que pecado. Pero no decimos eso nosotros, lo dice la verdad. Lo dice lo justo, lo santo. ¿Acaso una vida de fornicación trae bendición? No trae. ¿Una vida de adulterio trae bendición? Tampoco. Ninguna vida de hechicería, brujerías, ni idolatría trae bendición. Todo es maldad. No se lo ve en el presente, sino en el futuro. Esa persona se arruina para siempre. Pero ¿para qué hemos venido entonces a la iglesia? Hemos venido a la iglesia a tener vida. Amén. Amén. Y no tinieblas. Algunos que estamos acostumbrados ahí con nuestras cositas al principio nos va a chocar, es cierto. Pero si usted se somete al Señor, Dios te va a tratar. Dios va a cambiar tu carácter, tu manera de ser. Dios te va a dar el carácter de Él, carácter de amor, de comprensión. Señor nos tiene que tratar. Amén. Amén. ¿Cuántos errores tendremos todavía? Nos tiene que tratar el Señor. Hay zorras que todavía están en nuestro ser, tenemos que botarlo. Tiene que estar nuestro corazón lleno del poder del Espíritu Santo. Mire usted lo que dice en 1 Corintios. Anote sus textos. 1 Corintios 6, del 19 al 20. A ver. El que encontró de lectura. Corintios, ¿cuánto, hermano? 1 Corintios 6, del 19 al 20. El que encontró de lectura. Amén.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Sigue leyendo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay mucha gente que dice, mi cuerpo es mi cuerpo, mi vida es mi vida, ¿quién se mete en mi vida, no es cierto? Sí. ¿Cuándo la compró? Nunca. Así hemos nacido en el vientre de nuestras madres y así hemos crecido. Quiere decir que este cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu son de Dios. Cuando nos entregamos a Él, mucho mejor. Nuestro cuerpo se convierte en ¿qué? En templo del Espíritu Santo. Eso escuchó mi madre. Escuche bien. Derramó sus lágrimas porque ella tenía un peinado recontra ostentoso en su cabeza y una ropa recontra seductora. Entonces le dijo al pastor, hermano pastor, deme usted plazo 15 días. Toda esta carne saldrá de mi cuerpo, toda esta vida mundana saldrá de mi cuerpo. Yo nunca he aprendido lo que dice acá la palabra, que el alma y el cuerpo y el espíritu son de Dios, entonces nada es mío. ¿Yo qué voy a...? Tengo que vivir como mi Dios me manda. Decía, mami, vamos a la iglesia. No. Ya pedí permiso al pastor. Ella estaba arreglándose su pelo. Estaba consiguiendo su ropa para que pueda vestirse, ¿no? Después de 15 días, viene con su pelo. Había sido pelo lacio. No es que me achinaba mi madre, pero pelo lacio. Y bonito su pelo, su cara. Linda había sido su cara. Aretes, collares ya a un lado. Sus faldas de una manera preciosa tenía sus faldas. Se mandó a hacer. Y cuando llegó a la iglesia, los hermanos que estaban atrás, porque ella siempre se sienta adelante, decían, un alma nueva ha venido, gloria a Dios, decían la gente. Yo movía la cabeza y si supieran que es mi madre. Un alma nueva. Hermana Isabel, ¿tiene usted algún testimonio? Amén, pastor. Pasa adelante la hermana Isabel. Hermana Isabel es mi madre. Y todos le miraron y se sorprendieron. ¿Dónde está ese bombocho que tenía en su cabeza? ¿Dónde está esa manera de vestir que tenía sus collares, todo? Ella dijo, ahora sí, pastor. No quiere decir que soy santa, pero me estoy esforzando en vivir como Dios manda. Quiero vivir todo para Dios, nada para mí. Nada de mis placeres, mi gusto, no. Estas uñas andaban recontra pintadas y arregladas, las uñas de los pies igualito, toda mi manera, porque yo quiero vivir a mi manera, decía la gente, ¿no? Dice la gente. Yo quiero vestir como es, mundana. Pero cuando conoció el Evangelio, escuchó esta palabra que estamos leyendo ahorita, entonces dijo, verdad, yo estaba mal. Aunque yo era católica, señora de las Mercedes, allá en Arequipa, era hasta líder, hasta presidente he sido, pero nunca me han leído la palabra. Perdónenme, pastores, hermanos, perdónenme. Hijo, perdóname, yo he vivido mal años. Desde ahí mi madre comenzó a utilizar la vestimenta cristiana. Ella se arrepintió tremendamente y la gente se sorprendía, ¿no? Señora Isabel, ¿usted es? Yo soy mismo, ¿quién más? Yo soy la señora Isabel. Gracias al Señor. Hasta el último día de existencia en la tierra, comenzó a vivir y a vestir como realmente Dios manda. Aleluya, gloria al Señor, amén. Amén. Esforcémonos, hermanos, especialmente mis hermanitas. Esforcémonos a vestir, no ropa apretada. Si usted quiere utilizar los pantalones porque por su enfermedad o por qué sé yo, tiene que ser suelta. Pero más que todo es la falda. Esa es la vestimenta femenina, ¿no? Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Vamos a leer la Biblia. Sigamos la Biblia. Mateo 15, 18 al 20. Entonces que el Señor limpie mi corazón, que purifique mi vida, digamos siempre, ¿no? Mateo, ¿cuánto, hermano? Mateo 15, 18.
El que encontró de lectura. Amén. Ya. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Cuando habla de contaminación, está hablando de la contaminación espiritual. Por supuesto, todo lo que sale de la boca del hombre contamina pues el alma, ¿no? Porque ¿qué está metido en su ser? Puros demonios, pura fuerza maligna. Por lo tanto, eso no más habla, eso no más hace, eso no más mira, ¿no? El hombre endemoniado comienza ya a corromperse hasta en el sexo, ¿o no? Comienza a tomar lo que le gusta, comienza a vestirse a su manera, la mujer endemoniada igualito. Pero no se da cuenta que él y toda la raza humana es creación divina. Por lo tanto, por eso el Señor vino a la tierra a romper toda obra del diablo. Amén. Amén. Y a formar su pueblo. Mujeres y hombres consagrados para su gloria. Lo que el Señor quiere entonces solamente que vistamos de una manera natural, nada de vanidades, nada de lujurias, sino de una manera natural. Amén. Amén. ¿Se podrá o no se podrá? Sí, sí, Amén. Todo lo puedo. En En Cristo me puede. ¿Qué más? A ver, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalece. ¿Dónde se encuentra? Josué 1:9. Filipenses 4, 3. Filipenses 4:13. Filipenses. A ver, alguien que lo busque y lo lea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Qué lindo es el Señor. Todo lo podemos. Ya no quiere el Señor vanidades, lujurias. Filipenses, ¿cuánto, hermano? 4:13. 4:3. A ver, lee mi hermana Hilda. A ver, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. qué lindo, ¿no? Tome asiento, hermano. Muy bien, vamos a la tercera área. Jesús conoce a todos los hombres. ¿Conoce o no conoce? Sí, sí conoce. El mismo Dios ha dado a la iglesia el don de discernimiento para que no seamos engañados por las huestes malignas que están en la tierra. ¿Por qué fue engañado Eva? Porque no tenía el don de discernimiento. ¿Por qué hay mucho engaño hoy en la tierra? Porque no tenemos el don de discernimiento. Eso, discernimiento, ¿qué significa? hermano? La palabra discernimiento quiere decir conocer a la persona desde el fondo de su alma. No conocerlo de vista, porque conocemos de vista todo, ¿no? No. Pero el que tiene el don de discernimiento conoce desde el alma. Conoce si ese hombre está hablando de Dios o no. Sabe lo que dice la Biblia y lo compara y dice así es. A propósito, antes de que me olvide, tenemos que orar por nuestro hermano Francisco Salamanca de Tacna. Ustedes se acuerdan de que antes estábamos hablando sobre él, ¿no es cierto? Con este hombre hemos hablado más de media hora por teléfono en la mañana. Y hay que orar por su esposa y por él, para que en el tiempo futuro muy cercano se abra la obra del Señor en Tacna. Y que este siervo del Señor hemos hecho bastante análisis bíblico y es pues de nuestra iglesia, pues hermano. Y ese pastor, todo eso necesito acá. Yo ya visitaré también Hilo para conocer a mis hermanos allá. Aleluya, gloria al Señor. Y con él vamos a formar la obra en Tacna, Dios mediante. Para eso necesito sus oraciones. Francisco Salamanca. Aleluya, un siervo del Señor. Muy bien. ¿Dios dio el don de discernimiento a la iglesia? Sí. Al leer la Biblia en 1 de Corintios.
12:10. 1 de Corintios 12:10. El que encontró de lectura. A ver, ¿encontró usted? A leerse, hijo. 12:10, hermano. Sí. 1 de Corintios 12:10. ¿Qué dice? A otro, el hacer milagros. A otro, profecías. A otro, discernimiento de espíritus. Y a otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Entonces, ¿nos dio o no nos dio el discernimiento de espíritu? Cuando usted tiene ese discernimiento de espíritu, nadie te puede engañar. Usted sabe si ese hueso es del Señor o no lo es. ¿No? Usted hace como el perro, hueles, ¿no? ¿Usted sabe lo que el perro hace? Así nomás no come, ¿eh? Huele. Es el 3, ¿no? ¿No? No, la elección. ¿Cuándo dijo ahorita, hermano? En la lección 2. Ay. ¿No? Entonces vemos claramente que tenemos que discernir. Juan 10:2. 1 de Corintios 12:10. Ah, primera de Corintios. 12:10. Entonces tenemos que ver que el Señor te da el don de discernimiento. ¿Para qué? Para que no seas engañado. Para eso necesitamos que llenarnos del poder de Dios y la palabra. Llenarnos, bautizarnos con el Espíritu Santo. Y el Señor te hace discernir si Él es de Dios o no. Si esa persona te está engañando o no te está engañando, te habla el Señor. Te hace ver. Y eso vamos a estudiarlo con mayor detalle después. Hebreos 5:14. A ver. El que encontró, Hebreos 5:14. El que encontró de lectura. Sí. Ya. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el del mal. Aleluya. Entonces eso es para las personas que son maduras en el Señor. Tienen ejercitado sus sentidos del bien y el mal. En otras palabras, el don de discernimiento. ¿En qué versículo dice, hermano? Está en Hebreos 5:14. Así es que, hermanita y hermano, usted que es maduro en el Señor, Dios te dé esa bendición. Y si usted es nuevo, también el Señor no hace excepción de personas. Depende de la consagración de nuestras almas. Muchas veces los últimos son los primeros. Y los primeros últimos. Así es. Hay que depende de la consagración espiritual de cada uno de nosotros. Hebreos 5:10, hermano. Hebreos 5:14. Vamos a orarle al Señor por tres cosas